estamos hablando de las claves de la oración eficaz. Fíjese que el domingo pasado, en este segundo servicio, me recordó Julián, solamente llegué a 2, ¿verdad? Y son 7. Así que voy a hacerle rápido, acelerar, pero por favor concentrémonos porque es importante. Esta semana, hace 2 semanas atrás, alguien me preguntaba, ¿realmente, pastor, usted que es pastor, responde Dios las oraciones en la actualidad con todo lo que estamos viendo? Tanta gente que se está muriendo, tanta gente que dice que ora y la gente todavía no se sana. Bueno, Dios es soberano, Él sana al que quiere, ¿verdad? Y como quiere. Él actúa como Él quiere, pero sí. Mi respuesta a esa persona fue que sí, claro que sí, que Él es un Dios que responde las oraciones de la iglesia, las oraciones de aquellos que nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. Y además le dije, hoy más que nunca hay que desarrollar ese tiempo de oración. Si somos cristianos de verdad, si antes orábamos bien, orábamos mucho, ahora tenemos que orar mucho más. Claro que sí. Y una razón muy sencilla, porque Dios quiere hablar con nosotros. Él quiere hablar con nosotros, Él quiere hablar contigo. Y si tú no hablas con Él, pues entonces no hay comunicación. Pasa lo mismo, usted puede tener su familia en el país de origen suyo, en Colombia, pero si no lo llama, si no la llama, entonces no hay comunicación, ¿verdad? Es importante la comunicación y esa es la manera, la vía de comunicación de Dios con nosotros, es a través de la oración, nosotros con Él y Él con nosotros a través de su palabra. Es importante. Y les decía el domingo pasado que la Biblia da muchos ejemplos acerca de la intervención de Dios en la vida de aquellas personas que le buscamos y confiamos en Él. Hay muchos ejemplos y dimos el primer ejemplo de Daniel. Daniel, cuando se firmó ese edicto de que Daniel tenía que morir y a pesar de que el rey no quería que eso pasara, tuvo que cumplir su palabra porque ya había firmado y había puesto el anillo, el sello ahí de ese edicto de que Daniel debía de morir. Y fue lanzado entonces al pozo de los leones. Y la Biblia relata, ¿verdad?, de que David se arrodilló y oraba 3 veces al día y daba gracias a Dios. Oraba y daba gracias a Dios. Y ahí decíamos que es importante saber cómo orar. Y para poder saber cómo orar, usted y yo necesitamos un contacto, una sensibilidad con el Espíritu Santo, con Dios Espíritu Santo, porque estamos en la era del Espíritu Santo, en la época de la gracia que está a punto de terminar. El Espíritu Santo es muy importante y a veces los cristianos sabemos eso, pero no lo sabemos enfocar bien en nuestro vivir diario, en esa comunicación con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y es importante, amado, que sepamos eso, que tenemos un Dios creador, que Dios creador también tiene un Hijo que se llama Jesucristo y que Jesús también es Dios, pero Jesús no está aquí ahora con nosotros, aunque es cabeza de la iglesia. La Biblia dice, resalta de que Él está sentado a la diestra de Dios Padre, pero Él mismo le dijo a los discípulos que era necesario que Él regresara al Padre. Pero también prometió, yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Voy a enviar al gran Consolador, al Espíritu Santo. Y el gran Consolador está con nosotros. Pero ¿qué tanto usted relaciona en sus oraciones, en su compromiso y en esa relación que tú tienes? ¿Qué tanto tú le das importancia a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? ¿Qué tanto ese nivel, esa balanza, cuando tú oras, cuando tú hablas con Dios, a quién le hablas? ¿A los 3? ¿A uno solo? ¿Y cómo manejar esa comunicación y esa relación con el trino Dios, con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Lo cierto, amado, es que estamos en la era del Espíritu Santo y es el que menos importancia le ponemos. Usted y yo debemos tener una relación con el Espíritu Santo porque estamos en la era del Espíritu Santo. Y Él ya no va a estar acá cuando se termine el periodo de la gracia. Cuando la iglesia se levante ya, la labor del Espíritu Santo en la tierra no va a estar como está con la iglesia. Estoy hablando con la iglesia. Es supremamente importante entenderlo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros como hijos de Dios sacarle el máximo provecho a esa relación con Papá Dios, con Jesucristo, que es nuestro intermediario, y con el Espíritu Santo? Es importante que usted y yo tengamos una relación con Él. Y para tener una relación con Él tenemos que conocerlo. Debemos saber, tener sensibilidad y saber también cómo orar, cómo pedirle a Dios.
Hay tiempos en que hay que hacer guerra espiritual, hay tiempos en que hay que clamarle, hay tiempos en que hay que darle gracias a Dios, hay tiempos dentro de la oración que hay que darle gracias y también alabarlo y adorarlo. ¿Cómo conjugar todos esos principios de la oración de tal manera que la oración sea efectiva en nuestra vida y las oraciones sean contestadas? Y a veces, amados, decía esta mañana, hemos hecho tantos cursos nosotros acá, tantos talleres de la oración en diferentes áreas. Nos hemos metido mucho con el tema de los ayunos, nos hemos metido también con el tema de la guerra espiritual, que es extraordinario, es monumental. Yo he visto cambios en la vida de la iglesia a través de la guerra espiritual, las salidas que hemos hecho en el pasado ayunando, llevando aceite, haciendo oraciones en distintos lugares, es algo maravilloso. Yo he visto los efectos positivos, los cambios y la obra del Señor a través de la vida de la iglesia con la oración. Lo he visto, pero a veces también olvidamos ciertas cosas tan sencillas como las que estoy compartiendo ahora. Estas 7 claves o 7 principios, como quiera llamarlos, de oraciones eficaces que usted y yo no podemos olvidarlas o dejarlas a un lado. Y es importante que nos ubiquemos, que tengamos un balance y que podamos hacer uso al máximo, sacándole el máximo provecho a la era del Espíritu Santo, amados. ¿Ya? De una manera ordenada, madura, de una manera correcta, conforme a las Escrituras. Y entonces dábamos el ejemplo, amado, de oraciones contestadas, el caso de Daniel. También les hablé del caso de Jesús y Lázaro, ¿verdad? El Señor oraba, gracias Señor, y le dijo Lázaro, sal, ¿verdad? Y también el caso de Pedro con Dorcas, también allá en Jope, ¿verdad? Ya se había muerto Dorcas, era una mujer que hacía muchas obras, que las viudas la querían mucho porque ella se concentraba en un ministerio especial para las viudas y parecía que era una mujer que tenía la profesión de ser modista o sastre, como quiera llamarle, y ella ayudaba mucho a las personas necesitadas. Y Pedro se arrodilló, dio gracias a Dios, y el que le había negado al Señor, dije, ¿verdad? Hacía poco el Señor ya lo estaba utilizando de una manera poderosa a través de la oración. Le dice a Dorcas, levántate, y se la lleva de nuevo viva a su familia y a las personas que lloraban. Y entonces hablaba de que habían 7 claves y solamente anuncié 2. La primera, para recordar, es orar con fervor solo al Dios verdadero. La importancia de concentrarnos, de depositar toda nuestra confianza en Dios. Obviamente hay que creer en las cosas que Dios ha permitido al hombre desarrollar. Yo creo en la medicina, creo en la ciencia, yo lo creo. Yo he visto el favor de Dios a través de operaciones, a través de medicina en mi familia, para mi hijo Sammy, para mi esposa, para mí, ¿verdad? Lo hemos visto. Y hemos visto la mano de Dios a través de operaciones y demás. Mañana la van a operar, imagínense. Entonces yo creo en ello, pero mi confianza está enteramente depositada en el Dios que crea la medicina, que le permite al hombre crear la medicina, al hombre desarrollar su inteligencia para crear medicamentos. Yo oro ahora mismo por los científicos. Le digo, Señor, levanta, provea gracia, sabiduría. No importa si son científicos de Israel o de esta nación o de mi país, de cualquier parte, que puedan sacar algo efectivo contra este maldito virus que estamos viviendo. Así que es importante, pero la confianza, entonces, orar con fervor, clave número 1, al Dios verdadero, ¿verdad? Es importante, porque el Señor dice allá en Jeremías capítulo 29 al final, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Fíjense, amados, los implementos de una oración efectiva. Aquí dice el Señor, me invocaréis, vendréis y oraréis. Oración y acción. Ya es cuestión de orar, es cuestión de sacar un tiempo específico, de sacar un espacio específico para honrar ese instrumento maravilloso que Dios nos ha dado, que es el instrumento de la oración. Y hay que honrar, amado. Hoy en día yo encuentro que por la agitación de nuestra manera de vivir, oramos en cualquier parte. Y sí, yo oro en el bus, yo oro en mi vehículo, yo oro en la calle caminando, yo oro a veces trotando. Hace rato no troto, pero cuando lo hago a veces me gusta orar. Pero tiene que haber un lugar específico, un altar personal para yo tener un encuentro con Dios a diario. En mi devocional tiene que haber un lugar en mi casa o en mi lugar de trabajo especial, amado. Y honrar no es cuestión del lugar, es el tiempo con Dios.
Yo no puedo hacer una oración en el bus así de 3 minutos y ya hice mi devocional, ya oré con Dios, ya hablé con Él. ¿Será? ¿Será eso? Claro que sí, se puede hacer de diferentes maneras, pero es importante hacerlo porque el Señor dice: me invocaréis, vendréis, oraréis a mí y os oiré. Y dice: y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ahí está la clave. Cuando usted ore, ore con todo su corazón. Ore con todo su corazón. Dice: y seré hallado por vosotros, dice Dios. Jeremías capítulo 29. Y luego la clave número 2, estudie la Biblia. Para yo poder incrementar la fe, amados, no es cuestión de escuchar muchas prédicas en el Facebook, en el YouTube. Usted váyase a la Biblia. Dios tiene siempre un alimento, así como usted necesita desayunar a veces, almorzar y comer todos los días, también la Biblia. Y una predicación no es exactamente lo mismo que leer la Biblia, tener un contacto con Dios. Cuando usted abre la Biblia es porque usted está directamente relacionándose con Dios. Yo hablo con Él y Él habla conmigo a través de su palabra. Es muy importante. Las predicaciones y demás de otros predicadores, eso puede ser extra, pero eso no reemplaza su tiempo devocional. Ahí hay una bastante indisciplina hoy en día en los cristianos. Creen que por escuchar 2 o 3 prédicas diarias ya tienen, pero no tienen una relación con Dios. Tienen una relación con el pastor que les gusta, pero no con Dios. Y eso es muy importante. Ya Romanos 10:17 dice que una de las formas de aumentar la fe es leer la Biblia. Los milagros de Jesús, los relatos del Antiguo Testamento, todos esos milagros extraordinarios de hombres de fe. ¿Y qué dice? El apóstol Pablo describió que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios, usted no puede reemplazar este libro por un audio. Usted no puede reemplazar este libro por un Facebook, amados. La Biblia es ese pedacito de Dios que ha enviado del cielo aquí a la tierra para instruirnos. Comunícate directamente con Dios. Dios quiere que tú leas la Biblia, que no la reemplace por otra cosa. La Biblia es importante. ¿Cuántos dicen amén? Clave número 3. Esta si no, ya no hablamos. Aquí comenzamos. A ver si completamos las 7 hoy. Ya, clave número 3, el arrepentirnos sinceramente. Arrepiéntase sinceramente de sus pecados. Es importante para oraciones realmente contestadas por parte de Dios. No podemos omitir. Yo no puedo hacer lo que quiero y después orar a Dios y pensar que Dios, viviendo yo mal delante de Él y delante de los hombres, Él va a estar contestando todas mis oraciones. Mire lo que dice Isaías 59. Por eso es importante leer la palabra de Dios. Isaías 59, los primeros 2 versículos. He aquí, no se ha cortado la mano de Dios para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades, escúcheme bien, vuestras iniquidades, vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Se dan cuenta, amados, la importancia? Y vuestros pecados, dice, han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No que Dios no quiera contestar nuestras oraciones. Dios es santo, Él no puede ver el pecado. Cuando nosotros pecamos, como que nos alejamos de Dios, porque Él no resiste el pecado. Eso fue lo que pasó con Jesús, que todos los pecados nuestros fueron sobre los hombros de Jesús en la crucifixión. Y Jesús, ¿y qué dijo Jesús? ¿Por qué me has desamparado? Es por eso, porque Dios no resiste el pecado y Él tenía todos nuestros pecados. Él quiere bendecirnos, pero muchas veces nuestro accionar, nuestros pecados no permite que Él se acerque a nosotros. Quedamos a libre albedrío. Y esto es lo que está diciendo Isaías. Dice: vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esa sería la clave número 3, arrepentirnos sinceramente de nuestros pecados. Cuando usted es invitado a una cena, a una reunión de gala, usted no va de cualquier manera. Usted no va con su ropa de trabajo. Usted quiere llegar a su casa, bañarse y escoger el mejor traje para ir a esa invitación. Bueno, pasa lo mismo. Yo no puedo acercarme a Dios de cualquier manera. La Biblia dice, en el libro de los Salmos, dice
que cómo nos podemos acercar al monte santo de Jehová, cómo subir al monte santo. ¿Y qué dice la Escritura? Con manos y corazón. Así de sencilla. Para llegar al trono de Dios, tenemos que llegar humildemente y arrepentirnos de todos nuestros pecados y aplicar esos excelentes, extraordinarios instrumentos que Dios nos ha dado. Los llamo instrumentos, pero amados, el poder de la sangre de Jesús para limpiarnos de todo pecado. La humildad suficiente para reconocer que somos pecadores, para decirle al Señor que nos perdone, que estamos arrepentidos. El Señor nos da la vía. Lo importante para nosotros es conducirnos por esa vía y acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir el favor de Dios. Acuérdese la palabra humildad, porque al soberbio Dios lo resiste. Soberbio que llegue al trono de Dios y quiere demandar de Dios, olvídese. Es imposible. Es imposible, ¿verdad? Como aquellos dos que entraron una vez y se pusieron a orar y uno dijo, bueno, Señor, yo oro, yo ayuno, yo doy los diezmos, yo. El hombre se consideraba ya. Y el otro se tocaba, Señor, no merezco estar acá, ¿verdad? ¿Quién recibió más favor? El último, ¿verdad que sí? Muy bien, así que el arrepentirnos sinceramente de nuestros pecados. Nunca olvide eso, amado. Son cosas sencillas pero contundentes. Yo no puedo llegar con soberbia a decirle, Señor, yo soy el pastor que tú has escogido, así que ahora respóndame todas mis necesidades. No, tengo que ser con más humildad y más gratitud. No solamente porque me ha salvado, sino porque me ha permitido servirle, me escogió para servirle. Qué honor, qué privilegio el que el Señor me ha dado. No porque yo me lo haya ganado, para nada. Es porque Él lo ha querido. Él se ha fijado en mí con todas mis imperfecciones, mis pecados, mi manera de ser. Wow, yo digo, Señor, qué privilegio. Me salva y después me pone a servirle. Qué privilegio, Señor. Entonces tengo que ser humilde con Él. Así es. Clave número 4. Inquiera la voluntad de Dios. Este es un punto para mí de los más importantes hoy en día. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día, con las lecciones que hemos tenido, con el neopentecostalismo que se ha incrementado, con el tema de la guerra espiritual a veces mal aplicada en algunas ocasiones, y con estas dos palabras que crean confusión muchas veces, enredos, que se las voy a mencionar. Una es decretar y la otra es declarar. A veces damos la impresión de que cuando yo declaro, cuando yo decreto, es porque estoy obligando a Dios a que haga mi voluntad. Y a veces, amados, tenemos que tener mucho cuidado. Es un gran error en nuestros tiempos querer que Dios haga lo que nosotros queremos. Eso es lo que muchas veces queremos, que Dios haga lo que nosotros queremos, pero no queremos hacer la voluntad de Dios. Y un ejemplo claro en la Biblia lo encontramos en Lucas capítulo 11. El ejemplo de la oración de Jesús, que nos enseña a pedir. Jesús nos enseñó a pedir en Lucas 11, versículo 2. ¿Qué dice? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La voluntad de Dios, no la mía, no la nuestra. El deseo de Jesús siempre, amado, fue hacer la voluntad del Padre. Él no quiso hacer su propia voluntad. Recordemos lo que pasó la noche de la crucifixión. Mientras Él oraba en agonía, que dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Cuál copa? La copa de vino. No, Él no estaba cenando. Él estaba ahí crucificado. La copa que estaba hablando Él, este sufrimiento, el dolor de llevar el pecado nuestro, de estar clavado, de estar colgado, el dolor. Él estaba diciendo: Padre, si quieres. No dijo yo quiero, Él quería, pero dijo: si quieres, pasa de mí esta copa, este terrible sufrimiento. Pero ¿sabe qué dice al final? Dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Muchos cristianos han dejado de orar así. Están a toda hora y le agregan positivismo y le da, todo tiene que ser hecho,
todo tiene que ser hecho, todo tiene que ser hecho como ellos quieren. Y tenemos que tener cuidado en ese sentido, amados. Ahí es el ejemplo de Jesús. Él sometió su voluntad a la voluntad de Dios Padre. ¿Ya? ¿Y qué hizo? Pues se dispuso a sufrir por todos nosotros en la cruz del Calvario. ¡Qué tremendo! Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo que hizo fue fortalecer a Jesús para que soportara el sacrificio. Una palabra que a nosotros nos cuesta. ¿Sacrificio hoy en día? Si tenemos a un Dios todopoderoso, victorioso, ¿por qué voy a sufrir yo? Que sufran otros, pero yo no. ¿Ya? Bueno, de la misma forma que Dios le dio fortaleza a Jesús, también nos la da a nosotros, amados, para sobrellevar nuestras pruebas, porque siempre vamos a tener pruebas, de una u otra manera. Y entonces hay que pedirle ayuda al Señor. Hay que tener sensibilidad con el Espíritu Santo para cuando decirle a este problema, ¿sabe qué? Esto no viene de Dios, esto viene de Satanás. Te reprendo, resisto para que Satanás huya, como dice la Escritura. Pero hay momentos que debemos tener el discernimiento suficiente para decir, bueno, Señor, esto no sale reprendiendo, esto sale muchas veces aceptando, pero si es tuyo, si no es tuyo, y si es tuyo, dame la fortaleza que le dio a Jesús para resistir el sacrificio. Muchas veces no oramos así, la mayoría de las veces no oramos así. Hágase tu voluntad y no la mía. Es muy importante, ¿ya? Entonces, fíjense en este principio bíblico. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Un principio fundamental para recibir respuestas a las oraciones nos viene a través del apóstol Juan, que dice, cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, dice. Cualquiera cosa que usted pida, yo pida, la recibiremos de Él. Pero hay un porqué, una razón de ser. ¿Cuál? Porque guardamos sus mandamientos. Y porque hacemos las cosas que son agradables delante de Él. 2. Guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que le agradan a Dios. Es como un padre, los que somos padres sabemos, cuando nuestros hijos se manejan bien, nosotros somos felices. Le traemos algo extra, un regalito, una chocolata, yo qué sé, los guayos que le gusta, el balón que le gusta, de regalo. Mi hijo no necesita pedirme cómo se ha manejado bien este muchacho. Le voy a traer este regalito. Pasa lo mismo con nuestro Padre Celestial. Pasa igual, amados. Mire, guardamos y hacemos las cosas. Esas dos juntas hacen que cualquier cosa que pidiéramos la vamos a recibir de nuestro papá Dios. ¿No es eso bueno, amados? Dios es generoso, ¿verdad que sí? Entonces la pregunta aquí es esa. A mí me genera esta pregunta, este versículo. ¿Estamos guardando sus mandamientos? ¿Estamos agradándole? Si usted contesta positivamente, pídale y vea las respuestas de Dios y disfrútelas. 2, ¿estamos guardando sus mandamientos? ¿Le estamos agradando? Y si quiere, agréguele esta otra que también es difícil hoy en día. Tiene una actitud sumisa de obediencia como la tuvo Jesús con Dios. No se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es obediencia, ¿no? No quiero estar aquí colgado, pero que se haga tu voluntad. ¡Wow! El tema de la obediencia es supremamente importante en estos días. Así que nosotros los seres humanos por naturaleza somos egoístas, amados. Y por eso a veces truncamos nuestras oraciones. Creemos que tenemos la autoridad para obligar a Dios a contestar lo que nosotros queremos. En mi vida pastoral me he dado cuenta, amados, me lo cuentan ellos mismos, los hermanos y hermanas. Pastor, hice este negocio y me salió mal. ¿Y qué fue lo primero que hiciste? No, pues me uní a este cliente. ¿Y oraste? No, después. Un hijo de Dios que no usa los recursos de la oración para que Dios le hable si sí o no es bueno entrar en ese negocio.
Y entonces, claro, me gustó. Hacer este negocio me gustó. Lo tomo. ¿Cuánto es? Vamos, listo. Vea que no, este es tremendo. Este hombre es buenísimo para los negocios. Me uno a él. Vamos a hacerle. Firmamos el contrato y por la noche oro, Señor, ya firmé el contrato. Ven conmigo, ayúdame. ¿Es eso correcto? Antes de firmar el contrato, Señor, me gusta este negocio. ¿Será que sí? ¿Me va a bendecir, Señor? Es diferente. Pero a veces lo hacemos y entonces, ¿qué estamos haciendo? Cogemos a Dios y Él tiene que seguirme. Yo no seguirlo a Él, sino que Él me tiene que seguir a mí. Y ese es un error que estamos viviendo hoy en día, amados. Lo digo por mi experiencia pastoral. Entonces es supremamente importante. ¿Por qué? Porque siempre queremos obtener. Siempre. Pero resulta, amados, que la Biblia dice que en el camino de Dios, más que obtener, hay que dar. ¿Qué dice la Biblia? ¿Que es más bienaventurado? Dar que recibir. Pero nuestra naturaleza es contraria. Para nosotros en la carne es más bienaventurado recibir, que me den, que yo dar. En las cosas de Dios es diferente. Y eso está en la Biblia. Así que, ¿cómo oramos? ¿Cómo estamos orando? ¿Pedimos en primer lugar por los demás antes que nosotros mismos? La importancia de la oración congregacional, amados. Hay una bendición a través de las personas que oran en la iglesia y con la iglesia y por la iglesia. Es una bendición. Cuando yo me dispongo a orar por otras personas, el Señor a mí me bendice. Es importante la función de una oración como iglesia, congregación. Lo que hacemos los sábados por la mañana es algo fundamental en la vida de la iglesia espiritualmente. El poder reunirnos en grupos, ya que no podemos reunirnos presencialmente. Hacerlo, varios grupos nos reunimos en la mañana los sábados a orar por las necesidades de la iglesia, de los hermanos. Y en momentos, bueno, oren por mí porque tengo esta necesidad. Pero el yo disponerme para ser instrumento y clamar a Dios junto con el cuerpo de Cristo, y que esa oración sea levantada al trono de Dios como incienso, es algo poderoso, algo maravilloso. Hay muchas personas que no entienden eso, pero es maravilloso. Y cuando pedimos entonces, que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra, también se produce algo en esa oración, porque le estamos reconociendo a Dios el poder para hacerlo y la autoridad para hacerlo. Es supremamente importante. ¿Y sabe qué es lo que pasa a veces, amado? Y se mete dentro de la iglesia a veces esos conceptos, tergiversando un poco. Claro que hay tiempo para declarar, claro que hay tiempo para declarar la palabra de Dios sobre ciertas situaciones. Claro que hay tiempo para reprender al enemigo, claro que sí. Pero hay tiempo, amados, para callar y escuchar la voz de Dios y ser sumisos en obediencia a lo que el Espíritu Santo está diciendo. Este mundo, amado, ¿sabe qué estimula muchas veces? Y dentro de los cristianos también, la codicia y el egoísmo. Queremos es recibir, y cuando estamos recibiendo, qué bendición. Pero cuando yo veo que otro hermano es bendecido, digo también, qué bendición, Señor. Qué lindo. Me gozo cuando mis hermanos son bendecidos. Y eso trae bendición, amados. Eso trae bendición. Así que, bueno, Jesús nos dejó con ese ejemplo, nos dejó una experiencia de generosidad. Él se entregó por nosotros, Él vino a darse, Él no vino a recibir, ¿ya? Así que fíjese cómo Él oraba ahí en el momento de la crucifixión. ¿Cómo oraba? Padre, perdónalos porque no saben lo que hay. Imagínese, usted que haría colgado ahí, viendo que había un soldado ahí con una lanza dispuesto a chuzarlo. No solamente que te habían colgado, que te habían clavado, sino que te habían azotado, que se habían burlado de ti. Y él ahí moribundo, ¿usted qué haría? ¿Sí los perdonaría o, Señor, tú eres mi juez? Tremendo, hermano. Clave número 5. Tenga fe en Dios. Mire, bien sencillo. Y usted dirá, pastor, pues todos tenemos fe. Si vamos a orar, tenemos fe. Cuidado, Hebreos 11:6. Ya hemos hablado de que la lectura de la Biblia nos ayuda a incrementar la fe.
¿verdad que sí? Pero Hebreos 11, muy importante que usted, si usted ya conoce de la Biblia, se va a dar cuenta cuando a usted le falta fe, cuando dice, bueno, esto está como bravo este asunto, Señor, necesito algo que me reanime o me recuerde que yo necesito tener fe. Entonces voy directamente al libro de Hebreos capítulo 11, el capítulo de la fe. Entonces voy a leer el capítulo de la fe, el capítulo 11, porque ahí hay ejemplos claros que nos recuerdan de los héroes de la fe. Hombres que clamaron, hombres que confiaron en Dios, hombres que tuvieron fe y que Dios hizo cosas maravillosas, extraordinarias. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y le adore en espíritu y en verdad, y que es galardonador de los que le buscan. Está hablando de diligencia. Hebreos 11, versículo 6. Ese texto es maravilloso, amados. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, porque es necesario, dice Hebreos, es necesario. No es una alternativa, no es si queremos, no. Es necesario que lo hagas. Que si usted se acerca a Dios, crea que le hay. Crea que hay respuesta. Crea que le van a escuchar. Eso es lo que está queriendo decir el escritor de Hebreos. Y que es galardonador de los que le buscan diligentemente. O sea, usted está honrando a Dios cuando usted se acerca a Dios. Cuando usted ora poquito, usted no le está poniendo cuidado a Dios. Usted lo está descuidando. Usted lo está ignorando. Dios quiere hablar contigo y usted no habla con Él. Lo estás ignorando. Así de sencillo. Cuando tú no abres la Biblia todos los días, estás ignorando la palabra de Dios. No la estás honrando. No la estás valorando. Eso es lo que está diciendo el Señor. Diligentes. Cuando yo abro la Biblia, yo lo estoy honrando. Estoy diciendo, wow, esto tiene un gran valor para mí, Señor. Gracias. Gracias por darme este pedacito del cielo para instruirme, para exhortarme, para dirigirme. Por eso es tan importante honrar el tiempo de nuestros devocionales personales, amados. No esperar hasta el domingo. Y no creer tampoco que todas las prédicas que yo escucho en el Facebook o veo, ya con eso tengo suficiente. No, Dios quiere una relación personal contigo. Déjate hablar. Déjate que Dios te hable a través de la Biblia directamente. Tenga una relación personal directa con Él. Por eso la importancia de abrir la Biblia, de estudiarla, de leerla, de reflexionar, de sacar un tiempo especial y honrar ese tiempo diario con Dios. Y de usted poder hablar con Él. Eso es honrar a Dios. Clave número 6. Ore fervientemente. No es lo mismo orar fervientemente a levantarse usted a las 5 de la mañana o al final del día, 11 de la noche, 12, cuando llega a la casa bien cansado y usted dice, bueno, me acabo de despertar a las 5, voy a orar aquí acostado. No está mal. O en la noche, estoy cansado, me duelen las piernas. Y usted se acuesta y abre la Biblia, se la pone en el estómago, la abre y comienza a orar con los ojos cerrados y a los 3 minutos está roncando. La posición no le ayudó, el tiempo tampoco, su cansancio te dejó mal delante de Dios. Búscate un tiempo especial. Ese tiempo tiene que ser especial. Si las horas de mi trabajo tengo que cumplirlas y son especial para una entrada económica, el tiempo que yo le dedique a Dios debe ser más importante, porque gracias a la salud que Él me da, puedo ir a trabajar. Gracias a la puerta que se ha abierto, puedo tener una entrada financiera. Gracias a esas salidas diarias, a ese trabajo, puedo pagar el arrendo, puedo comer, puedo vestirme, puedo ahorrar. Y entonces, ¿por qué es más importante el trabajo que el tiempo con Dios? Yo tengo que sacar un tiempo. Si no es a las 5 porque no tiene mucho tiempo, o a las 11 porque se va a quedar dormido, al mediodía, o a las 2, o a las 5, o a las 6 de la tarde. Pero saca un tiempo. No quiero ser exagerado, pero si usted no es disciplinado, dedícale 15 minutos, 20 minutos, media hora, 1 hora, 2 horas. El tiempo se va corriendo, pero sácala.
Dijo Martín Lutero: tengo tantas cosas que hacer que lo primero que voy a hacer es la oración. Imagínese usted. La oración para él era importante y se veía la agenda llena, pero sacaba tiempo para orar. Así que es supremamente importante, amados, el tiempo, orar fervientemente. Y para orar fervientemente usted tiene que sacar el tiempo y el espacio adecuado. Si no, nos vamos a dormir. Y la otra es esa, amados, que somos una familia y Dios forma esta familia. Somos una familia espiritual. Estamos aquí, pero nuestra ciudadanía está allá. Y tenemos que darnos cuenta de eso, que Dios nos ama como un padre ama a sus hijos. Y es importante la relación que tengamos con Él, que nos podamos dirigir a Él como padre. Y entonces el Señor puso en mi corazón el ejemplo del rey David. Mire usted, en sus oraciones. David tuvo muchos problemas. David, sí, la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Dios lo levantó como rey. Fue tremendo los ejemplos de David. David tiene tremendas, poderosas enseñanzas. Pero fue un hombre como nosotros, imperfectos. Y sin embargo, algo que yo admiro de David era la forma como él oraba. Mire usted los salmos escritos por David. Profundos, llenos de pasión. Había fervor en sus oraciones. Tremendo. David oraba con sentimiento, oraba con entusiasmo. Si no, fíjese en el Salmo 51 nomás. Y fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero igual, imperfecto. Si no, mire la historia de él. Decía esta mañana, no nombremos el adulterio que tuvo. No nombremos lo que hizo con su militar esposo de la mujer con la cual se acostó. Haga un estudio si quiere, lo invito a que haga un estudio sobre la familia de David y se va a dar cuenta que qué desastre la familia. Sus hijos, tuvo muchos problemas David con su familia, con sus hijos. Es tremendo. Sin embargo, Dios le dice, bueno, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y este hombre oraba fervientemente. Eso es lo que yo más admiro de David. La forma como oraba. Vaya a los salmos y usted se va a dar cuenta. Que después con el tiempo se transformaron en canciones, en himnos. Pero eran oraciones. David siempre fue un hombre sencillo. Fue transparente, honesto en sus sentimientos hacia Dios, en sus ansiedades y en sus problemas. No es sino ver ciertos registros que están en la Biblia y uno dice, wow, ¿cómo la pasó David? Tiempos difíciles tuvo, pero él siempre mostraba una fe ferviente. Es increíble, amados. Él siempre mostraba una confianza en Dios, a pesar de los problemas que tuviera. Él estaba pendiente. Mire lo que él clamaba ahí en el Salmo 17:6. Dice, te he invocado, escuche, invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra, escucha mi clamor. Mire usted ahí que él no le está ordenando a Dios hacer lo que él quiere. Mira mi necesidad, hágalo, usted me escogió, hágalo, respóndame. No, él humildemente le está diciendo, Señor, necesito tu ayuda. David ponía todo su corazón en sus oraciones. No era una cuestión de palabras, era una cuestión de intimidad, de relación con Dios. Y mire lo que dice Santiago 5:16. Nos dice que debemos orar fervientemente y pedir de todo corazón por los demás. Que dice ahí, dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y dice Santiago, el hermano de Jesús, la oración eficaz del justo, ahí está, la oración eficaz del justo, clave en ese texto, la oración eficaz y del justo, dice, puede
mucho. ¿Para qué? Para confesar las ofensas unos a otros y orar unos por otros. Amados, una de las áreas fundamentales en estos últimos tiempos en la vida de un cristiano es vivir en paz con todo el mundo. No tener enemigos, no tener enemistades. Que a veces cuesta, claro que cuesta. Hay unos que háganme el favor, ¿verdad? Pero de nuestro lado está la responsabilidad como hijos de Dios de estar en paz con Dios y con nuestros semejantes. Es supremamente importante. Es importante. Clave 7. Aquí terminamos. Ore en el nombre de Jesús. Mire usted que parece tan sencillo. Pero es bueno recordar que cuando nosotros oramos, todas nuestras oraciones las hacemos a través de la autoridad de Jesús. No es mi grito, no es en la forma de mi vocabulario, no es mi léxico el que convence a Dios. Es como yo me introduzco a través de Jesús para llegar a la morada del Padre. Es a través de la cruz de Cristo que yo puedo llegar al Padre confiadamente y Él me ve como santo, sin ser santo. Cuando la Biblia dice a los santos, ¿no? Pablo pronuncia mucho eso, a los santos, somos nosotros, pero no somos santos. ¿Cuándo llego yo a ser santo? ¿Cómo Dios me ve santo? Cuando yo me meto a través de la cruz de Cristo. Es decir, cuando soy lavado por la sangre de Jesús. A través de la redención de Jesucristo en la cruz del Calvario, es que yo tengo esa capacidad de poder acercarme confiadamente al trono de la gracia. Dios me ve como santo. Entonces es a través de la autoridad de Jesús. Cuando yo oro en el nombre de Jesús, Padre, lo estoy haciendo a través de su autoridad. Y le decía esta mañana, amados, que orar entonces no es una carga. Yo siempre me he preguntado por qué uno de los grupos más pequeños de oración en todas las iglesias son los equipos de oración. Generalmente para otras cosas aparece mucha gente, pero para la oración siempre son equipos pequeños. Y yo a veces estoy casi convencido que Dios elige a ciertas personas para ciertas misiones especiales, como los ejércitos, ¿no? La policía que escoge ciertos escuadrones para específicos casos o casos específicos, valga la redundancia, ¿ya? Porque pareciera como que no todos tienen ese llamado, pero en realidad todos estamos llamados a orar. El cristiano que no ore está mal, porque no se comunica con Dios. Todos tenemos la obligación de orar. Pero es importante entender que orar no es una carga. Ay, pastor, pero es que me cuesta tanto levantarme, dicen algunos. Y a mí, pastor, yo no sé por qué, pero me da sueño cuando comienzo a orar. Bueno, ahí sí reprenda al enemigo. Porque orar es un privilegio. Orar no es para uno dormirse. Tómese un tecito para que se relaje y se duerma después. Pero tómese algo para despertarse y pueda tener tiempo para orar. Pero orar es un privilegio. Porque orar es hablar con Dios. Y Dios desea que tú te comuniques con Él. La oración es un privilegio. Es eso, amados. Y es también una oportunidad para presentarnos espiritualmente delante del trono de Dios. Es una oportunidad que Dios nos da, amados, de presentarnos a Él. Así que siempre que vayamos a orar, lo vamos a hacer en el nombre o en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es muy importante, ¿ya? Acuérdese que Jesús dijo, nos exhortó, pedir, buscar y llamar. Jesús nos exhortó a ello. Pidan, busquen, llamen. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros en la oración siempre, ¿verdad que sí? Es muy importante. En el Evangelio de Juan, varias veces Jesús nos promete que Dios oirá nuestras oraciones si pedimos en su nombre. ¿Se da cuenta? Es muy importante. A veces yo he escuchado algunas oraciones donde es más la fuerza del pastor o del líder de oración o del hermano o la hermana que está orando y termina con un poder y una autoridad, pero humana, carnal.
porque no nombra ni siquiera a Jesucristo ahí. En el nombre, tienes que hacerlo. ¿Y Jesús dónde está? ¿Dónde está Jesús? La autoridad no viene de parte de mí, la autoridad viene a través de Jesús. Es muy importante eso. ¿Por qué? Porque Jesús nos da no solamente la autoridad, sino también el estímulo para hacer esa oración. Y cuando yo oro en el nombre de Jesús, lo que estoy queriendo decir es que estoy pidiendo mediante su autoridad. El nombre de Jesús es poderoso. Mire lo que le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 16, versículo 23. Que le dijo, en aquel día no me preguntaréis nada, dice Jesús. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. ¿Se dan cuenta, amados? Él nos dice algunas cositas, las que yo quiero, dice todo. Cuando pidas a mi Padre en mi nombre, Él os lo dará. Entonces, amados, tenemos que tener en nuestras oraciones presente que no nos presentamos delante del trono de Dios por nuestra propia autoridad o por nuestra propia cuenta, sino por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Pongámonos de pie, amados. Pongamos en práctica estas claves sencillas, pero son, amados, sencillas, pero claras, profundas, son eficaces. Y al ponerlas, amados, hemos tenido testimonios maravillosos de cambios dramáticos para el bien en nuestra vida y en la vida de las personas que nos rodean. Yo le invito a cerrar sus ojos un momentito y concentrarnos en el Señor como una manera de honrar a Dios al acercarnos a su trono, haciéndolo con humildad, haciéndolo con confianza, haciéndolo con fe. Señores, que nos acercamos al cerrar este segundo servicio hoy en Maranata, Señor. Y queremos hacerlo, Señor, como está escrito en tu palabra. Queremos, Señor, que el tiempo que destinamos para acercarnos a ti, oh Dios, sea un tiempo eficaz, agradable, Señor. Agradable no solamente para nosotros que vamos a recibir bendiciones, sino también agradable a ti, Señor, que nos recibe, oh Padre amado, sin nosotros merecerlo, pero que nos recibe, Señor, teniendo como intermediario a nuestro Señor Jesucristo, aquel que antes de morir hizo que Santo Dios, se partiera en dos, oh Dios, allá en el templo, Señor, el velo, para que ya no un sacerdote, sino todos nosotros nos podamos acercar confiadamente al trono de la gracia, Señor. Todos nosotros, Señor, hombre, mujer, pero con la convicción, Señor, de acercarnos, sí, confiadamente, pero de una manera humilde, porque tú, Señor, a los soberbios los rechazas, Señor. Y con esa confianza, pero a la vez con esa humildad, Señor, te decimos que estamos supremamente agradecidos, que podemos orar, Señor, y acercarnos a ti, aún siendo imperfectos, aún siendo pecadores, oh Dios. Pero que ese maravilloso juez lleno de amor, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, a través de esa sangre rociada en la cruz del Calvario, Señor, tenemos su favor al limpiarnos, Señor, de toda inmundicia, de todo pecado. Gracias, Señor, por perdonarnos.
Ciertamente queremos reconocer que somos pecadores, oh Dios, que pecamos, que necesitamos el poder de la sangre en nuestras vidas, Señor. Ay, Señor, perdónanos, 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 Señor. No queremos pedirte sin antes pedirte perdón. No queremos, Señor, poner nuestras necesidades delante de ti sin antes decirte, Señor, que estamos inmensamente agradecidos por perdonar nuestros pecados y toda la inmundicia, Señor, que a veces dejamos, Señor, acumular en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, límpianos con la sangre del Cordero. Perdónanos, perdona nuestros pecados. Gracias, Señor, por esa limpieza, oh Dios de la gloria. Tú eres digno de alabanza, de adoración. Papá bueno, gracias por escucharnos. Gracias, Señor. Gracias, papá. Tú eres bueno, tú eres maravilloso. Tú eres maravilloso. Tú eres digno de ser alabado, Señor. Digno de ser alabado, Señor. Gracias por limpiarnos. Gracias por limpiarnos. Hay personas que están conectadas en esta hora, Señor, y aún en sus casas, al hacer esta oración y acompañarnos, Señor, siendo uno en el cuerpo de Cristo, Señor, ahora mismo están recibiendo bendición, oh Dios. Están sintiendo una bendición especial en sus casas. Están sintiendo una presencia del Espíritu Santo que hacía mucho rato no estaban experimentando. Gracias, porque es una demostración más, Señor, de ese deseo profundo, Señor, de querer estar, Señor, con nosotros siempre cerca. Gracias, Señor. Gracias porque tú perdonas el pecado de mi hermano y mi hermana. Gracias porque tú perdonas mis pecados, oh Dios. Cuando nos acercamos sinceramente a ti, Señor, reconociendo que somos necesitados de tu poder, de tu amor, de tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos exhorta a pedir, a buscar, a tocar, a llamar, Señor. Que esta carne no se canse nunca, nunca de hacerlo, de pedir, de llamar, de buscarte, Señor. Que lo espiritual en nosotros se sobreponga, Señor, a ese poder de la carne que se quiere levantar, para evitar, Señor, que nosotros hablemos contigo. Oremos, hagamos un buen devocional, no leamos la Biblia. Ayúdanos a ser sabios y prudentes para tomar el mejor tiempo del día, Señor, para hacer un devocional que te honre, para tener un tiempo espiritual contigo, oh Dios de la gloria, como tú anhelas. Bendito sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre por darnos este privilegio de orar. Es un privilegio y hoy más que nunca necesitamos hablar contigo, Señor. Porque a quién iremos con tantas cosas que están pasando, Señor. Señor, yo pongo a las personas que están pasando necesidad en esta hora y que quizás están aquí, nos están viendo en esta hora, Señor, a través del internet. Hermanos que están necesitados, Señor, de una bendición laboral, de una bendición económica, de una salud de sus cuerpos. Oh Dios, los ponemos delante de tu presencia. Póngalos delante de Dios. Las personas que ustedes sepan que necesitan oración, quizás miembros de su casa, familiares, amigos. Este es el momento de bendecirlos. Cuando oramos por otras personas, eso trae bendición. Estamos dando, estamos pidiendo por las necesidades de nuestros hermanos, de nuestros familiares y conocidos. Póngalos en la presencia de Dios, nómbrelos ahí en su mente o pronúncielos, dígale: Señor, que el favor tuyo sea sobre esta persona ahora mismo. Señor, yo pongo la vida de Luis por un cajas, de nuestro hermano Luisito.
delante de tu presencia y lo bendigo en salud, Señor, oh Dios de la gloria. La vida de Carlota, de Christopher, la vida de la niña Sofía, de Adriana, de Natalia, de Caterina, oh Dios, de toda la familia, Señor, de su hermanito, del hermanito de Sofía, Señor, de su papi, Señor, de Sandra, de Daniela, Señor, de Isabelita, de Matthew, que están con el virus, oh Dios de la gloria, Señor, los nietos de nuestro hermano Darío, oh Dios de la gloria, y cada necesidad, Señor. Pongo la vida de Walter con cáncer, Señor. Ponga a las personas que usted se acuerde, amado. Bendígalos. Bendiga a sus seres queridos allá en su país de origen. Bendígalos. Señor, yo creo que esta oración congregacional tú la escuchas, Señor. No porque nosotros lo exijamos, sino porque el favor tuyo está aquí, Señor. Al acercarnos, Señor, de una manera humilde, Señor, oh Dios, para pedirte, como dice tu bendita y santa palabra, Señor. Gracias por traer a nuestros hermanos de sus países de origen bien, Señor, oh Dios de la gloria, Señor. Gracias. Gracias, Padre de la gloria, por haberlos protegido, Señor. Yo bendigo ahora a Manuelito, a la hermana Cecilia, a Teresita, Señor, que hace tantos años no viaja al Ecuador, Señor, y esta semana parte para ver a sus seres queridos, Señor. Muchas cosas nuevas se va a encontrar. Cosas nuevas para ella, Señor. Guárdala, protéjala, Señor, proteja a su familia. Llévala con bien y tráela con bien, Padre. Oh Dios de la gloria, clamamos, Señor. Gracias porque tus ojos, oh Dios, los ojos fijos sobre la iglesia, Señor, están ahí. Este remanente permanece, Señor. Este remanente, Señor, está bajo tu cuidado, Señor. Bajo tus alas, bajo tu protección, oh Dios. Aleluya. Gracias. Gracias por las bendiciones. Aviva el fuego, Señor. Que esta no sea una predicación más, sino que surte efecto en la vida, Señor, de tu iglesia. Para que hayan hombres y mujeres más apasionados por entablar ese contacto contigo, Señor. Por orar. Que la presencia del Espíritu Santo sea clara, poderosa. No solamente aquí en este lugar, sino también, Señor, en nuestras casas. Que la llama del poder del Espíritu Santo nunca se apague, Señor. Por el contrario, crezca y crezca. Fuego de Dios, el fuego, Señor. Fuego de Dios, el fuego de Dios. Que nunca olvidemos que estamos en esta era del Espíritu Santo, Señor. Que tú nos has dado, Señor, elementos importantes espirituales, Señor. La oración, tu palabra, el bautismo del Espíritu Santo, Señor. Oh Señor, que nunca te ignoremos, Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Que seamos sensibles aún en momentos ocupados de nuestro vivir diario, que podamos tener sensibilidad para saber que tú estás ahí y que quizás quiere decirnos algo, que quiere interactuar con nosotros, Señor, que nos quiere enseñar algo, que nos quiere prevenir de algo, que nos quiere proteger de algo. Dios Espíritu Santo, que seas más real en nosotros como nunca antes. Oh Dios, sé que tú estás con tu iglesia, Señor, pero a veces nosotros te ignoramos, o por ignorancia, o porque damos más validez a nuestra carne, a nuestra manera de ser. Pero Espíritu Santo, tu palabra dice que tú nos guías, que eres el gran consolador, que nos guía a toda verdad. Dios mío. Y a veces tomamos decisiones que pensamos pero no están dirigidas por ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Señor, queremos desarrollar el discernimiento
esa sensibilidad del Espíritu, Señor. Señor, yo oro por tu iglesia, Señor. Espíritu Santo, te necesitamos. Te necesitamos más que en un sueño, más que en una visión. Te necesitamos a diario, Espíritu de Dios. Sé propicio, Señor. Sé propicio. Si hay dureza de corazón, si hay bloqueos en la mente, Señor, ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz, tu verdadera voz, que sobrepasen nuestras emociones y, ¿por qué no, a veces nuestro entendimiento? Como esa paz que tú nos das, oh Dios de la gloria, y sobrepasa todo entendimiento, Señor. Ayúdanos a tener una comunicación real, una interacción real, una relación clara, profunda, directa. Espíritu Santo, la queremos tener. Queremos estar llenos de ti. Llenos nuestro corazón y nuestra mente, Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios. Yo quiero que oremos, amados. Yo siento que oremos para terminar. Oremos por problemas mentales, por depresiones, ansiedades, tristezas, nervios. Yo quiero que oremos. Si tú sabes de alguien en su casa, ahora el Espíritu Santo, yo siento una presencia del Espíritu Santo especial. Él está, somos templo, dice la iglesia, dice la palabra, que somos templo del Espíritu Santo. Nosotros como iglesia, cada uno de nosotros somos templo, y Él habita dentro de nosotros, amados. Y a veces, con la crisis que estamos viviendo, el tema de la ansiedad, de los problemas mentales, aún en pastores que están tomando pastillas, pastores que han pensado en la muerte, en el nombre de Jesús, en el nombre, cierre esas puertas. Cuidado con lo que entra. Cuidado con lo que entra. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dice el Señor. Tú y yo tenemos una autoridad aquí adentro, que es el Espíritu Santo. No deje entrar basura a tu mente. Cuida tus pensamientos. Renuévalos con el poder de la palabra. Señor, niños en depresión, en ansiedad, Señor, los bendecimos. Bendecimos a los niños en esta hora, Señor. Bendecimos a los jóvenes. Los bendecimos a los jóvenes, oh Dios. Oh Señor, cerramos puertas ahora, Señor, contra todo problema mental que quiera incursionar, Señor, en nuestras vidas o en las vidas de nuestros seres queridos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Tu palabra dice que resistamos al enemigo y él huirá de nosotros. Danos gracia y sabiduría para impartir educación, Señor, para impartir tu palabra, Señor, en los hijos, para que puedan resistir contra las acechanzas del enemigo. Bendecimos a la familia, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Ahora sí, Señor, creemos, Señor, tocamos y pedimos, y creemos y declaramos, Señor, lo que dice tu palabra, Señor, que al confesar nuestras ofensas, oh Dios de la gloria, habrá bendición sobre nuestra casa, sobre nuestros cónyuges, sobre nuestros hijos, sobre nuestros padres. Hay libertad en el nombre de Jesús. Limpiamos las mentes, oh Dios,
El poder de la sangre de Jesús limpia las mentes, los corazones. Aún las atmósferas, Señor, de nuestros hogares, con limpios en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Mentes despejadas, mentes claras. La paz que sobrepasa todo entendimiento en el corazón de cada miembro de nuestra casa. Tu palabra dice, Señor, que somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Aleluya. Lo creemos. Yo bendigo la niña, yo bendigo el niño, yo bendigo al joven. Yo bendigo, Padre, yo bendigo, Padre. Yo bendigo, Señor, al hermano anciano ahora mismo, lo bendigo en el nombre de Jesús. Hay bienestar en ti, Señor. Y contigo hay bienestar, Señor, hay salud, hay bendición. Oramos, Señor, por los hermanos que están contagiados, Señor. Y claro, Señor, en tu poder reprendemos todo virus maldito en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hemos visto milagros, sanidades, Señor. Tú puedes hacerlo, Señor. Por eso pedimos, buscamos, Señor, para hallar tu favor, oh Dios. Reconociendo, Señor, que tú tienes la máxima autoridad, Señor. Tú tienes el poder para sanar, para limpiar todo malestar, Señor, y hacerlo nuevo otra vez, Padre. Limpiar los cuerpos de toda bacteria, de todo virus, oh Dios, de toda infección. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén. Un abrazo, amados. Dios los bendiga. Que tengan buena semanita, amados. Seguimos orando.